Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio que implica la conexión mixta de resistencias, es decir, las resistencias que estemos considerando, que vamos a considerar en nuestro circuito, no todas están en serie o no todas están en paralelo. Hay una conexión que implica que una parte del circuito esté en serie y que otra parte esté en paralelo y que estén trabajando en conjunto. Por esa razón es importante considerar ambos comportamientos a la par o a la vez, tanto tener presentes, mejor dicho, el comportamiento de las variables eléctricas, cómo se comportan el voltaje, la resistencia y la corriente en cada una de las conexiones individuales. Tanto los tipos de conexiones, resistencia, serie y paralelo. Y sin más, vamos a iniciar con nuestro ejercicio. Este es el diagrama que nosotros vamos a analizar, este es el diagrama de circuito que tenemos que analizar. Lo que se nos solicita es encontrar la resistencia equivalente, la corriente que suministra la fuente, la corriente y voltaje en cada una de las resistencias y la potencia disipada en cada resistencia. Entonces, pues bueno, vamos allá. En este caso, observamos que la fuente se considera que tiene una resistencia interna de 0.3 ohms y además de eso a la fuente se le conectan tres resistencias etiquetadas como una resistencia de 6 ohms, 8 ohms y 4 ohms. Vamos a analizar nuestro diagrama. Aquí tenemos ya el mismo diagrama y la consideración inicial a manera de recordatorio, cómo se comportan los circuitos en serie y en paralelo. Paso número 1, vamos a analizar ¿dónde o en qué zonas o regiones se situaría la parte en serie o parte en paralelo? Fíjate, viene la corriente, vamos a pensar la corriente como un flujo de agua, déjame cambiar el color. Decía yo, viene la corriente, viene, aquí no hay una división, no hay un punto en el que sea posible circular por dos caminos. Sí hay un cambio de dirección aquí, pero no hay división en el camino. Viene y llega a esta ubicación. Justo aquí, en este punto, es factible que la corriente pueda circular ya sea a la derecha o hacia abajo. Por esa razón, este punto, cuando hay una división en el camino de circulación o en la circulación, ese punto me dicta que a partir de él, lo que se conecte a partir de él, esos elementos van a estar en paralelo. Entonces, por esa razón, las resistencias en esta ocasión, en el problema, la resistencia de 8 y la resistencia de 4 están en paralelo. Y para objeto de ir reduciendo nuestro diagrama, recuerda que en el caso de las conexiones mixtas, digamos, la primera idea o la primera ruta es ir reduciendo poco a poco por secciones nuestro diagrama, vamos reduciendo nuestro diagrama y de tal forma que al final nos quede únicamente una sola resistencia con una sola fuente. Dicho eso, pues vamos a ejecutar con nuestra calculadora la suma. Recuerda que en el caso de la resistencia en paralelo son los recíprocos, ¿no? Es 1 sobre 8 más 1 sobre 4. Si tú haces eso, te queda como 0.375. Y de aquí nosotros vamos a necesitar despejar la parte inferior, RA. Aquí se encuentra dividiendo, la mandamos a la derecha multiplicando y sería algo así como 1 es igual a 0.375 RA. Y finalmente RA es igual a 1 sobre 0.375. Recuerda, esto es totalmente equivalente a decir que cambiamos de lugar nuestros elementos, el número y RA. En esta ocasión yo llamé a esta resistencia, a la resistencia que se sitúa agrupada, esta de aquí, yo le llamé RA, tú puedes etiquetarla como tú desees, como tú quieras. Y en ese sentido, pues bueno, la decisión en este caso pues fue etiquetarla de esta manera. Tú puedes usar cualquier otro nombre, nada más la sugerencia es que no se te repita o no se replique con alguna otra etiqueta que utilices, ya sea en las fórmulas o en tu propio diagrama, ¿no? Entonces, pues bueno,
yo elegí esa etiqueta. Y al hacer la división queda 1 entre 0.375 es igual a 2.666 ohms. Ese sería el valor para RA. De hecho, lo voy a colocar aquí. RA es igual a 2.666 ohms. Lo puse en la persona, ohms. Y entonces, pues bueno, ya que tenemos este valor de RA, observamos que el diagrama que nos queda en la parte del medio, de nueva cuenta, si yo analizo el camino o analizo la lógica del flujo, viene aquí, no hay una división, viene aquí, no hay una división, hay un cambio de dirección, pero no son dos caminos disponibles. Y seguimos avanzando y de nueva cuenta, todas estas tres resistencias, me refiero a la de 6, a la que yo etiqueté como RA y a la resistencia interna, en ese sentido están en serie. ¿Sí? Estas tres resistencias están en serie. Entonces, automáticamente nosotros podemos aplicar nuestra parte de circuitos en serie y tenemos nuestro elemento como R total es igual a los 6 ohms más el valor de RA, que sería 2.666 ohms, más en esta ocasión la resistencia interna. La resistencia interna nos muestra que es 0.3 en unidades de ohms. Yo lo voy a colocar aquí, voy a copiar 0.3 ohms. Y entonces decía 6 más 2.666 más 0.3. Finalmente la resistencia total va a ser igual a 6 más 2.666 más 0.3 es igual a 8.966. Y en esta ocasión voy a colocar del lado derecho, o sea, estas tres se juntan, se agrupan en una sola y el efecto que generan estas tres se puede sustituir por uno solo llamado en esta ocasión RT o R equivalente. Y ahora voy a poner aquí RT es igual a 8.966, ¿ok? En ohms. Eso es en cuanto a la reducción de nuestro circuito original, a ir analizándolo por fases, por etapas, por partes, para que podamos reducirlo a nuestro diagrama final, que es este de aquí de la derecha. Y finalmente, la operación a partir de la resistencia total y del voltaje total, que son los 9 volts, es lo que proporciona originalmente la fuente. Nosotros podemos calcular con la ley de Ohm, decía, nuestra corriente que proporciona la fuente. Simplemente dividimos el voltaje, que son unos 9 voltios, entre la resistencia total, que fue la que acabamos de calcular, 8.966 en unidades de ohms. Hacemos entonces la división, la corriente total es igual a 9 entre 8.966, nos queda una corriente de 1.003. Aquí hay un truncamiento de decimales, claro está, en la división. Hemos usado 3 decimales en el caso de la resistencia. Previamente, desde la parte cuando juntamos la resistencia en paralelo, vamos a dejarlo así con 3 decimales. Esa sería la corriente que suministra nuestra fuente, la fuente de 9 volts. Digamos, hice el cálculo en esta ocasión, todo junto, de la resistencia equivalente y automáticamente pasé al inciso B, que es la corriente suministrada por la fuente. No lo seccioné como inciso A, inciso B, para que veamos cómo es el proceso. Es decir, primero vamos a reducir el diagrama y luego vamos a ir en sentido opuesto. A partir de este diagrama vamos a ir expandiendo o desglosando para poder calcular las variables que son la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues es simplemente
a partir de la corriente que tenemos aquí como la corriente total, vamos a pensar en términos del diagrama original, eh, cómo llegar, a partir del diagrama simplificado, cómo llegar a conocer la variable de voltaje y corriente en cada una de las resistencias, decía yo, del diagrama inicial. Vamos a hacerlo. Entonces, ya que tienes tu corriente, vamos a pensar que esa corriente que sale aquí, de 8.966, perdón, 1.003, de hecho aquí lo voy a anotar para que no haya confusión, la corriente total es 1.003 amperes. ¿Sí? Está la corriente. Ya cuando la corriente viene y circula por aquí, esta proviene, vamos a regresarnos, de haber juntado estas tres. ¿Te fijas? La corriente que proviene o la corriente que circula en RT es la misma corriente que va a circular por estas tres. ¿Por qué? Porque en serie, recordemos cuando están en serie, que son esta y esta, en esas tres la corriente va a ser la misma. El valor de 1.003 que sale de aquí, pasa por aquí y pasa por acá. Entonces, aquí, a partir de este diagrama, yo voy a poner una flecha hacia abajo en el sentido de que ya voy a responder. Ahora ya voy en el sentido del diagrama de derecha a hacer un desglose. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Dado que en total es igual a 1.003, entonces la corriente en la resistencia de 6 es igual a 1.003 y la corriente en RA o la corriente en A es también 1.003 y la corriente en la resistencia interna, en la de 0.3, ¿sí? Este subíndice es el nombre o el valor de la resistencia, ¿no? O sea, I6 quiere decir la corriente en la resistencia que vale 6. Y A es el valor de la corriente en RA. Y la I0.3 significa la corriente que pasa por la resistencia que vale 0.3, que sería esta. Entonces es exactamente el mismo, 1.003 amperios. Y automáticamente, a partir de aquí, yo puedo seguir analizando estas mismas resistencias, donde con la ley de Ohm, la cual ahorita me voy a regresar, voy a poner aquí la ley de Ohm, recordando, I es igual a B entre R, y el despeje de V sería V es igual a I por R, ¿sí? Entonces este V, al despejarlo, la R que divide pasa multiplicando. Entonces, con este despeje, V es igual a I por R, yo podría calcular, V es igual a I por R, yo podría calcular el valor de cada una de los voltajes, ¿sí? Entonces, así. Entonces aquí punto y coma. El voltaje presente en la resistencia que vale 6, voltaje en la que vale 6 sería la corriente en 6 por el valor de la resistencia, ¿no? Que sería 6. ¿Sí? Repito, estoy calculando aquí, mira, es I por R, la corriente que pasa aquí, que ya establecimos que tiene este valor, por el valor de la resistencia. La fórmula, insistir, punto y coma, aquí voy a poner V es igual a I por R, a manera de recordatorio. Y entonces, pues sería 1.003 amperes por 6 ohms. De hecho, lo voy a poner aquí, 6 ohms. Y eso es igual a 1.003 por 6, es igual a 6.018 voltios. De la misma manera, el voltaje que está disponible en la resistencia etiquetada como A, pues es la corriente que pasa por ella, por el valor de dicha resistencia. El valor de dicha resistencia, lo voy a poner así, RA, es otra vez 1.003, que eso fue lo que establecimos, que la corriente es la misma en estas tres, porque están en serie. Y el valor de la resistencia A,
La resistencia A la encontramos como, aquí está el valor, 2.666. Si lo calculamos previamente, 666 ohms. Al hacer la operación, 1.003 por 2.666 es igual a 2.673 voltios. Finalmente, el voltaje en la resistencia etiquetada con el valor de 0.3, pues es el valor en dicha resistencia, el valor de corriente, por lo que vale 0.3 ohms. Entonces, en este caso, pues sería 1.003 amperios por 0.3 ohms. 1.003 por 0.3. Y el valor es 0.309 voltios. ¿Sale? Ese sería el voltaje en nuestras resistencias de 6, la etiquetada como RA y la etiquetada como 0.3. Fíjate, del diagrama original, ¿cuáles son de las que hemos calculado? ¿Cuáles sí pertenecen al diagrama original? Al diagrama original pertenece la de 6, que sería esta, y pertenece la de 0.3. Entonces, la corriente de la de 6 y el voltaje de la de 6 son del diagrama original. También esta es del diagrama original y su correspondiente voltaje. ¿Sale? De hecho, aquí estas dos ya responden al inciso C, la corriente y voltaje en cada resistencia, referidas a las resistencias del diagrama original. Nos falta encontrar el voltaje y la corriente en las resistencias de 8 y de 4. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, fíjate, ya encontramos el voltaje y resistencia en cada una de estas tres. Ahora, la RA proviene de haber juntado a estas dos. El voltaje que encontramos para la A y su corriente, claro está. ¿Sí? Aquí están. O sea, el voltaje que encontramos para la resistencia A fue 2.673. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje disponible entre este punto y este punto vale 2.673. Pero esos puntitos que acabo de marcar son este y este. ¿Okay? O sea, esos puntos que ves, o sea, este punto sería este y este punto sería este. Dicho de otra forma, el voltaje al ser para RA 2.673, o sea, el voltaje entre estos dos puntos es 2.673, aquí está. Ese es el voltaje que está disponible para estas dos. ¿Por qué? Porque en paralelo, lo que nosotros hemos establecido, que en paralelo el voltaje es el mismo. El voltaje disponible es exactamente el mismo. Entonces, de aquí, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, voy a ir para acá, que el voltaje, así, entonces, de hecho, no de la corriente, ¿no? Sino del voltaje, lo voy a poner de este lado. De aquí, el voltaje disponible para la de 8 y el voltaje disponible para la de 4 es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Reitero, aquí están disponibles 2.67, entonces este punto es este punto y este punto es este punto. Lo que está disponible entre esos dos puntos, pues es para los dos, para la 8 y la de 4. Entonces el voltaje de la de 8, 2.673 volts, y el voltaje en la de 4, 2.673 volts. ¿Ok? A partir de la ley de Ohm,
yo podría calcular sin problema alguno con la fórmula. I es igual a B sobre R. Podría calcular nuestro, a partir de aquí, decir, el I en la de 8 sería voltaje en la de 8 entre el valor de la resistencia, que sería pues 8, ¿no? V entre R, ¿no? Seguir la fórmula de la ley de Ohm. I es igual a V entre R. Entonces el voltaje, siguiendo esta fórmula aquí, pues es 2.673 volts entre 8 ohms. Si hago esa división, 2.673 entre 8 es igual a 0.334 en amperes. Finalmente, la corriente en la de 4, pues es el voltaje que hay ahí entre el valor de dicha resistencia. Son 4 ohms. Finalmente, acá, pues es 2.673 voltios entre 4 ohms. Es igual a 2.673 entre 4. Esto es igual a 0.668 amperes. Y listo, ya tenemos nuestro voltaje, la de 8, su corriente, el voltaje en la de 4 y su corriente. Con eso respondemos el inciso C, la corriente y voltaje en cada una de las resistencias originales. Las resistencias originales fueron la de 6, la de punto 3, la de 8 y la de 4, que son, reitero, estas de aquí. La de 6, la de punto 3, la de 8 y la de 4. Y tenemos cada una de las dos variables. Finalmente, para responder el inciso D, dice la potencia disipada en cada resistencia, pues es muy sencillo. Yo puedo calcular la potencia como V por I, ¿sí? Solamente voy a utilizar los cálculos de las originales, del diagrama original. Entonces la potencia en la de 6 es igual a V6 por I6. ¿Sí? O sea, ¿qué potencia se disipa en la resistencia de 6? Es el voltaje que hay en ella por la corriente que pasa a través de la misma. Básicamente sería multiplicar estos dos, miren, este por este. ¿Sí? Me refiero a la corriente o voltaje, el voltaje es 6.018 por la corriente que es 1.003 amperes. Y ejecutamos nuestro 6.018 por 1.003. Sería 6.036 watts. La del medio no la voy a calcular porque esa es la resistencia A, no es del diagrama original, voy con esta sí es del diagrama original. Potencia en la de 0.3 es el voltaje en dicha resistencia por el valor de la corriente que pasa por ahí. Entonces sería 0.309 volts por la corriente que es 1.003 amperios. Voy a poner aquí, 0.309 por 1.003. A mí me quedó 0.301 en watts. Finalmente, de estas dos de acá, voy a colocar aquí la potencia en la de 8. Sería pues el voltaje que hay ahí por el valor de la corriente que pasa por la de 8. El voltaje son 2.673 voltios, aquí está, mira, esta parte, por la corriente que circula en esa resistencia, 0.334 amperes. Voy a escribir de una vez la de 4, sería el voltaje que hay ahí, por la corriente de 4. El voltaje son 2.673 volts, este y este son iguales. Pero las corrientes son diferentes, ¿no? La corriente en la de 4 es 0.668 amperes. Hacemos la multiplicación, 2.673 por 0.334. A mí me dio 0.892 watts. Y finalmente 2.673 por 0.668
es igual a 1.785 watts. ¿Ok? Bien, en este caso, pues bueno, la pregunta del inciso C ha sido respondida. 1.785 en la última resistencia, que fue la de 4. Y con eso nosotros podemos dar por concluido nuestro ejercicio. Si te fijas, es ir desglosando primero, conjuntando para obtener la resistencia equivalente, sacar corriente total y después ir desglosando en sentido contrario, teniendo siempre presente la ley de Ohm, los dos despejes o el despeje que se utiliza de la ley de Ohm y la ley de Ohm como tal. Nada más ahí con orden y precaución puedes ir analizando cada etapa del ejercicio, esperando que sea de utilidad para ti. Agradezco tu atención y nos vemos en el próximo video.